Hoy con el capítulo 2 del libro de Daniel. Este es un capítulo lleno de información que nosotros hoy podemos, digamos que la tenemos de primera mano por todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro en el mundo. Nosotros somos testigos fieles de la fidelidad de la palabra del Eterno, de cómo se cumple la palabra del Eterno. Y somos testigos porque estamos al final del tiempo y hemos visto cumplido todo lo que vamos a ver hoy. Recordemos antes de comenzar que hay una parte, ha sido tan exacto el libro de Daniel a la historia que hay una gran parte del judaísmo que sostiene que el libro de Daniel no es verdadero, porque dice que no puede ser que se hubiera cumplido con tanta exactitud. Sin embargo, pues como nosotros sabemos que es anterior a Yeshua, que inclusive profetiza y anuncia la muerte de Yeshua con esa exactitud con que se cumplió, pues nosotros ahora, 2000 años después, podemos dar testimonio de la fidelidad de la palabra del Eterno. Antes de comenzar este capítulo 2, yo quisiera que recordáramos que cuando estudiamos el capítulo 1, uno de los temas en que estábamos haciendo énfasis era precisamente en el poder del Eterno. Cómo el Eterno hizo que Nabucodonosor pasara de ser un reino no poderoso, no con el poderío que alcanzó. Él mismo lo llevó a tener todo ese poder, él mismo dirigió y él mismo le anunció cuándo iba a terminar su reinado. Vimos en el capítulo número 1 entonces, vimos cómo el Eterno tiene todo el poder y toda la autoridad sobre su pueblo, sobre sus hijos y aún sobre los que no son parte de su pueblo. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y eso lo vamos a seguir viendo hoy. Y yo espero que una de las áreas en que nosotros salgamos muy fortalecidos del estudio del libro de Daniel sea en la fe que tenemos en el Todopoderoso. Porque esa es una fe que hoy estamos viendo tambalearse. Ya muchas personas no están creyendo de verdad en la palabra del Eterno. Entonces, espero que a través de todo lo que vamos a ver hoy vamos a ver cosas muy interesantes. Les puedo a pedir que estén muy atentos al PowerPoint, porque vamos a ver cosas muy interesantes que tal vez me imagino que ustedes conocen, pero que aún si las conocen, en contexto van a tener muchísimo significado. Antes de entrar entonces en materia del capítulo 2, yo quiero que leamos Isaías 41:13 y vamos a leer, uniendo el capítulo 1 de la semana pasada con vamos a leer sobre el poder del Eterno, lo que el Eterno mismo dice. Dice en el versículo 13, porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, aquí le está hablando a Israel, dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Aquí en esa expresión solamente voy a hacer, porque no me puedo extender en eso, pero les hago puse allí entre paréntesis, ustedes lo ven, cuando dice no temas, gusano de Jacob, que era otro tema que nosotros no entendíamos, ¿cuál es la palabra que está en hebreo para ese gusano? Y es el toula. Ustedes recuerdan el toula, que es el coccus silicis, la hembra que se reproduce, el que desgarra su cuerpo y con la sangre, ya sabemos toda esa historia. Es muy interesante y lo pongo acá porque esa expresión gusano de Jacob y la expresión de Yeshua de yo soy gusano y no hombre, nunca la habíamos entendido, solo hasta ahora la podemos nosotros comprender. Ahora, entonces, cuando llama a Jacob, o sea, a todo Israel, lo llama como el gusano,
quiere decir que nosotros somos el resultado de esa muerte del Coccus Silicis, de Yeshua en este caso, que se identificó con él, para dar a luz una sola vez toda una multitud de descendencia. Entonces dice, no temas, gusano de Jacob, o toula de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. ¿Por qué los pocos? Porque pues nosotros, es el mundo entero el que está por fuera de ese llamado. Es decir, el mundo está dividido en la mente del Eterno entre su pueblo Israel y el mundo. Ahora sabemos que cualquier persona del mundo que quiera venir a ser parte del pueblo puede venir a través de Yeshua. Hago nomás la aclaración. Yo soy tu socorro, dice Yahweh. El Santo de Israel es tu Redentor. O sea, aquí el mismo Eterno les está diciéndole a Israel que todo el poder descansa en él. Porque vamos al verso 21. Alegad por vuestra causa, dice el Eterno. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí el Eterno está como haciéndole un desafío a Israel. Ustedes digan lo que va a pasar, digan lo que pasó al principio, ustedes digan algo, ustedes den las nuevas de lo que va a ser el final. A ver si es que ustedes son dioses. Ese es el sentido que tiene el texto. Porque definitivamente el único que conoce pasado, presente, futuro y todo lo tiene bajo el control de sus manos es el Todopoderoso. Por eso quise poner esta cita, porque el mismo Eterno nos está desafiando a esto. Dice, he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos es justo. Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Aquí todavía lo aclara más el Eterno. Nosotros somos como hierba del campo. Si algo nosotros no tenemos que tener en lo más mínimo es arrogancia de creer que nosotros sabemos cosas que solamente están bajo el dominio del Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos eso, que nosotros qué podemos saber del principio, nosotros qué podemos saber del final. Cuando nosotros entendemos eso es cuando nosotros empezamos a creer en la palabra del Eterno. Y en este capítulo 2 de Daniel nos vamos a dar cuenta de la importancia de creer en la palabra que nosotros tenemos revelada. Fíjese, yo me sorprendo cómo por ejemplo, las personas que están hoy enseñando que Jesús es un hombre cualquiera, entonces tienen una cantidad de historias y de esto, no, las escrituras, no, eso es mentira, eso no es así. Entonces ahora le van a contar la verdadera historia. Aquí está diciendo el Eterno, ustedes no saben nada, sus obras son vanidad. Y de verdad, ¿quién puede saber los misterios del Eterno? ¿Quién puede saber el principio y quién puede saber el final? Entonces termina el verso 27 diciendo, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Le pregunté y no respondieron palabra. He aquí que todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Este texto de verdad que espero que nos haga reflexionar para que nosotros volvamos a poner nuestro corazón en la palabra, porque hoy vamos a ver con pruebas cómo
el Eterno hace y dice, ordena y así se hace. Y el mundo entero le obedece. Nosotros tenemos en su palabra la palabra segura, en la lámpara a nuestros pies, de verdad, y con toda seguridad. Daniel 12 entonces comienza con el sueño de Nabucodonosor y los 4 reinos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El segundo año, aquí hago un paréntesis, él dice que el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero tiene que ser en el segundo año después de la destrucción del templo. Ya vimos en el capítulo pasado cómo fue cómo fue el proceso de Nabucodonosor. Aquí fue en el segundo año después de la destrucción del templo, porque ya habían pasado 3 años desde que Daniel estaba allí preparándose. Recuerden que vimos que Daniel lo iban a preparar, inclusive enseñarle el lenguaje de Babilonia y todo para poderse presentar delante del rey. En el verso 2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ustedes vieron que yo resalté allí la lengua aramea. Yo no sé si ya lo vimos la vez pasada, que el libro de Daniel está escrito en arameo y en hebreo. Hay partes en arameo y partes en hebreo, y es como consecuencia de precisamente de haber sido escrito en Babilonia. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y la interpretación, recibiréis de dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño. Está llena de ventanas. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, entonces, aquí viene la propuesta del rey. El rey o se olvidó o simplemente quería poner a prueba la sabiduría de sus sabios, de los sabios de Babilonia. Hay otras opiniones que piensan que él recordaba el sueño, pero que no quería de ninguna manera adelantarse y expresarlo. Sin embargo, respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Aquí sí está diciendo que lo olvidó. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con lo que acabamos de leer de parte del profeta Jeremías. Esto tiene que ver con él. ¿Por qué? Porque el único que conoce todos esos misterios es el Eterno. Y el Eterno es el que lo revela a sus siervos cuando el Eterno le place hacerlo. Y vamos a ver por qué le reveló a Daniel. Entonces dice, no hay hombre que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor preguntó antes semejante cosa a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo, dicen ellos, los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, los dioses que, aunque en este caso se refiere a los dioses babilónicos, claro. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia,
y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de ese edicto y que ese edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Aquí es cuando viene a mostrarle a Nabucodonosor en este momento el poder del Eterno, porque después vamos a ver qué es lo que ocurre con el corazón de Nabucodonosor al final. ¿Cuál fue la oración de Daniel? Dice que Daniel entonces se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, diciendo: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Examinemos estas palabras de Daniel, estas palabras. Lo primero, fíjense, lo primero que tenemos que resaltar en este momento, la confianza que Daniel tenía en su Elohim. O sea, cuando él le dice a Arioc, le dice: bueno, deme nomás este tiempo, esta noche, y yo voy a buscar la respuesta para el rey. Él sabía en quién podía confiar. El Todopoderoso era su Elohim. Él no confió en su propia capacidad. Él no confió en su propia sabiduría, y sabemos que habían sido llevados cautivos precisamente porque se reconocían en Israel como jóvenes sabios. Ahora, Daniel, entonces, cuando ora, le dice: bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Toda la autoridad del mundo, en los cielos, en la tierra, descansa en el Eterno. En nadie más. Nadie se puede oponer. Dice que él muda los tiempos y las edades. Él estableció, nosotros sabemos por las escrituras, que él estableció desde el principio. Escribió el fin desde el principio, eso es claro. Aún los días de la creación, aún el hecho de que hubiera dado para cada día algo que fue creado, tiene que ver con el milenio exacto en que se cumplió. Por ejemplo, en el primer día fue la luz, en el segundo día vienen todo lo de las aguas. ¿Qué ocurrió en ese milenio? Lo de Noé. Después vienen las semillas. ¿Qué ocurrió en ese milenio? Abraham, la semilla que llevaría bendición. O sea, yo no sé si ustedes conocen todo el estudio, pero los 7 primeros días de la creación son un anticipo de lo que iba a ocurrir en el cuarto día, que se crean el sol, la luna y las estrellas. ¿Y quién vino en ese cuarto milenio? Yeshua, que es el sol de justicia, como está anunciado en Malaquías. Después vienen los peces. Después, ¿qué vino después de Yeshua? Vinieron todos los peces, toda esa cosecha y todos esos peces que fueron ordenados a ir recogiendo de la tierra. O sea, y después viene el tiempo del hombre, el último día, que es el día del hombre.
que es lo que nosotros estamos, y hoy vamos a entender todavía con mayor profundidad. Así que él es el que determinó, el Eterno determinó desde la misma creación lo que iba a ocurrir en cada uno de los milenios. Ahora, eso no quiere decir que Él nos trata a nosotros como si fuéramos un robot. Él siempre nos da a nosotros la opción de escoger entre bendición y maldición, entre creerle a Él o seguir en el mundo. Pero de todas maneras, el cumplimiento tan exacto de la misma creación nos está hablando de un Elohim perfecto. Ahora dice, él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Ustedes creen que es casualidad que la gran mayoría de los premios Nobel de los grandes descubrimientos se hayan hecho a través del pueblo judío? No es una casualidad. No es que allí están todas las personas inteligentes y en los otros grupos no. Simplemente porque ha sido el pueblo que ha permanecido con el Eterno. Y el Eterno le revela la sabiduría a sus hijos, le revela la ciencia a sus hijos. Lo oculto lo tiene el Eterno para nosotros. Algo que nosotros debemos anhelar en nuestra oración, en el día a día. Cada que vamos a abrir la palabra, pidámosle al Eterno que Él nos revele su palabra, que Él nos revele todos esos misterios ocultos que para nosotros es imposible conocer, pero que para Él es posible revelárnoslos. Esto no es un privilegio de Daniel, ese es un privilegio que tenemos todos los que somos sus hijos. Así que en todos estos detalles, antes de irnos a la estatua que siempre ha sido la que se estudia, todos estos detalles son importantísimos para nosotros formarnos realmente como un pueblo que confía en su Elohim y como un pueblo que pide la sabiduría, que pide la revelación, que pide poder y que pide inclusive manifestaciones del Eterno para que muchos incrédulos puedan venir al conocimiento de Él. Él dice, sigue diciendo en el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas. Recordemos que el Eterno conoce hasta nuestros pensamientos antes de que ellos estén formados. O sea, el Eterno conoce todo, conoce el corazón. No hay nada que le sea oculto. Nosotros no tenemos ni necesidad de mentirle porque ¿para qué? Si frente a Él nosotros somos un libro abierto, no hay ninguna razón porque Él es no hay ninguna razón para mentir, porque Él es un Dios todopoderoso y omnisciente. Él todo lo sabe. Dice, con Él mora la luz. Él, no solamente porque el Eterno es luz, sino porque recuerden que Yeshua es la luz del mundo. ¿Y dónde está? ¿De dónde salió y a dónde regresa Yeshua? En el Padre. Él es la luz misma. Dice, a ti te doy gracias porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me ha revelado entonces el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Saben que hay una cosa que es muy interesante, esta palabra de los sabios no era una palabra que apareciera, digamos que estuviera relacionada directamente con el pueblo de Israel, sino más bien con el pueblo babilónico. Esa figura de los sabios es una figura más babilónica que israelita. El Eterno le da sabiduría a quien quiere. Pero realmente pensar que hablar de una persona como un sabio, pues eso nos pone a nosotros a pensar y es lo que ha traído como consecuencia que se piense en muchos aspectos que se sabe mucho más que el Todopoderoso. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey interpretación. El rey respondió, el rey dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar. Recordemos que Belsasar es el nombre de un dios babilónico. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda. Perdón, aquí creo que me devolví. No. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero dice Daniel, pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pongan atención entonces, ¿cuál era el sueño de qué habla? El sueño habla de los postreros días, pero considera los postreros días que de acuerdo a la revelación, desde Babilonia hasta hoy. O sea, de los días. Era los misterios, te mostró lo que había de suceder. Es decir, que lo primero que le está anunciando es que el sueño que tuvo Nabucodonosor venía de parte del Eterno. Él era el que le estaba mostrando a él todo cómo iba a evolucionar el mundo. Y lo grande, como les digo, es que nosotros al final podemos dar fe de que se cumplió con toda esa actitud. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los otros seres vivientes. ¿Se dan cuenta? Mira el concepto israelita de Daniel. Daniel no digo, no, porque como yo soy el sabio Daniel, aquí yo sé todas estas cosas, no. Daniel simplemente le dijo, no porque yo tenga más sabiduría, es simplemente porque al Eterno le plació darle esa revelación a él, porque él se la pidió con toda humildad. Ay, disculpen. Le tengo prendido aquí un ventilador y me está dando como en toda la cara. Bueno, entonces dice, no porque yo tenga más sabiduría, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y entienda los pensamientos de tu corazón. Esa actitud es la actitud que nosotros tenemos que tener. Las revelaciones no son nuestras, las revelaciones nos las da el Eterno. Ahora, esta es la imagen que le mostró el Eterno a Nabucodonosor. La imagen que había de ser, que vamos a analizar y que debía ser analizada por Daniel. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿A dónde ya nos está dirigiendo la revelación? Hacia que él va a revelar, pero no digamos, la parte positiva, creativa, la parte del mundo que esperáramos nosotros como con ansia. Él va a revelar, en ese aspecto terrible, lo que va a revelar son los diferentes imperios que habrían de controlar la tierra, pero controlarlo de una manera violenta. Por eso la imagen no solamente era grande, la imagen era de aspecto terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, miremoslo allí en la imagen para nosotros poder ir teniendo ya la idea completa. La cabeza de oro que representa ¿a quién? Al imperio babilónico. El imperio babilónico estuvo desde, ya sabemos que estas fechas no son tan exactas, pero de todas maneras se considera que son del 605 al 539 antes de Yeshua. La plata, ¿a quién representa? Al imperio medo-persa, que viene al final precisamente después de, estando inclusive Daniel todavía en Babilonia. Entonces comienza en el 539 hasta el 331 el imperio medo-persa. Después viene a partir del 331 hasta el 168 el bronce, que representa al imperio griego, todo ese dominio que había desde Grecia.
Después viene el tiempo del hierro, el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano, que viene desde el año 168 hasta el año 476 después de Yeshua. Pero de allí siguen los pies en parte de hierro y en parte de barro, cocido, y lo que hace una unión final que ya la vamos a analizar. Bien, entonces, si seguimos leyendo acá, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto, sabemos, nosotros hemos estudiado bastante este tema por muchos años y realmente, pero vale la pena volver a entrar en este estudio. Miremos pues, en principio algo que es muy interesante. Los metales van decreciendo en brillo, pero se van volviendo mucho más fuertes, mucho más violentos. Fíjese, empieza con el oro. El oro es el que más brilla, la plata, el bronce, el hierro, se van fortaleciendo, se van volviendo mucho más agresivos y mucho más. Ahora, el Imperio Romano, nosotros pudiéramos pensar que el Imperio Romano terminó hace mucho tiempo, pero realmente nunca ha terminado y hoy vamos a estudiar eso. El Imperio Romano nunca ha terminado. Nosotros vemos, aunque ya no exista en términos generales el imperio como hasta el último tiempo, más o menos hacia el 476, nosotros vemos que la influencia de Roma sigue hoy siendo una influencia definitiva, una influencia importantísima. Ya vamos a estudiar todo esto. Miremos entonces la interpretación y aquí ya entramos en el estudio. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Volvemos aquí a reforzar lo que había aparecido en el primer capítulo, que fue el Eterno el que le dio el poder a Nabucodonosor. Él no era ningún rey poderoso, el Eterno fue el que le dio el poder. Algo que es muy interesante es que cuando dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, en la traducción hebrea lo que dice es, tú, oh rey, a quien el rey de reyes, que es el Dios del cielo, ha dado un reino fuerte, poder y honor. Esto tiene más sentido lógicamente la traducción hebrea, porque el rey de reyes y señor de señores es nuestro Elohim. Entonces, si ya lo leemos en ese contexto, diría el verso 37, tú, oh rey, a quien el rey de reyes, el Dios del cielo, te ha dado reino, por poder, fortaleza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Ustedes recuerdan o si no lo recuerdan o si no lo han leído, les digo que aún en este mismo tiempo, Babilonia toma cautivo a Egipto. De ahí que el profeta Jeremías no venga a Babilonia, sino que vaya a Egipto. Esa es la razón cuando uno lee ya el profeta Jeremías, porque él fue en Egipto. Pero se estaba cumpliendo lo que el Eterno le dijo. Le dio un dominio grandísimo y por eso le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro, pero la cabeza de oro era Nabucodonosor y no el reino de Babilonia. La cabeza de oro era él. Después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo.
Él está hablando de la plata. ¿Por qué sabemos que ese reino es Medo-Persia? No solamente porque la escritura no lo dice claramente en el texto de Daniel, sino porque la representa la plata. En Persia, la plata se usaba como moneda. Y después viene un tercer reino que es de bronce, el cual dominará toda la tierra. En Ezequiel 27 nos está hablando de que el griego se comerciaban con bronce. El bronce es el metal que más suena. Entonces, allí nosotros encontramos aquí en Alejandro el Grande, en Grecia, todo ese imperio griego que sabemos con Alejandro el Grande, después viene toda esa historia con los macabeos, todo esto viene dentro de todo este reino de bronce. El cuarto reino dice, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto reino, entonces, fíjense que los anteriores dominarán sobre toda la tierra, pero el cuarto reino, dice, será fuerte como hierro y va a romper todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y vamos a ver, porque lo estamos viviendo cómo está quebrantando el orden del mundo, cómo está quebrantando los mandamientos del Eterno. O sea, todo lo que está sucediendo hoy lo estamos viendo como el cumplimiento. En este tiempo, Roma, en el tiempo en que fue revelada esta imagen, Roma era tan solo una ciudad-estado. Roma no tenía ninguna importancia en el tiempo de Nabucodonosor. Pero ¿de qué pasa con Roma? Ese cuarto reino se va fortaleciendo poco a poco como el hierro, dice acá. Y nosotros sabemos, para poder interpretar y ver este tiempo final, nosotros entendemos varias cosas muy importantes. La primera, Roma fue el que creó el Islam, el poder del Islam. Y Roma apoyó y el origen inclusive es judío, el comunismo ateo. Eso es algo que hoy toca con toda esta imagen del sueño de Nabucodonosor. Pero fíjense que es bien interesante porque el origen mismo del comunismo ateo, que forma parte, como vamos a ver ahora, de esas dos piernas y sobre todo de los pies unidos por alianzas humanas, nosotros estamos viendo en el día de hoy la interpretación clara de ese último poder de Roma. Él creó el Islam. ¿De dónde nació el Islam? El Islam nació de una rama oriental de Roma. Por eso el Islam tiene mucha influencia romana y la religión musulmana siempre ha tenido muchos nexos con el catolicismo. Cualquiera de ustedes que haya visitado, por ejemplo, la iglesia de la Virgen de Fátima en Portugal, ustedes van a leer allí que el nombre de Fátima, el nombre de esa Virgen de Fátima es por Fátima, la hija de Mohammed. Eso era la hija de Mahoma, la hija de Mohammed, que se llamaba Fátima. Y todos estos supuestas predicciones de Fátima no son más que la confirmación de la unión entre el catolicismo y el Islam. En 1917, los jesuitas dijeron que las apariciones y señales de la Virgen de Fátima eran para poder acercar al mundo musulmán con el mundo católico. Una de las palabras que más vemos nosotros hoy en el mundo romano, digamos en el mundo del Vaticano, en el mundo del catolicismo, están hablando de integrar todas las religiones. Ellos están hablando de ecumenismo. La palabra ecumenismo viene manifestándose desde hace ya muchísimos años se viene trabajando esa idea del ecumenismo, la idea de una sola religión mundial. Aquí vamos nosotros entendiendo cómo esa unión, si volvemos acá
a la imagen, cómo esa unión en la parte de abajo de los pies, la parte de hierro y parte de barro. ¿Cómo sería esta unión? ¿A qué representaría el hierro? El Islam. El Islam realmente va a tener digamos que una labor, pero de terror en el tiempo final, y ya lo estamos empezando a ver en algunos países de Europa, donde ellos ya no se someten a las autoridades establecidas, sino que establecen establecen sus propias leyes. La ley Sharia es la que se impone realmente. O sea, nosotros estamos viendo esa parte de hierro. Ustedes saben que cuando el califa haga su aparición, todos nosotros los que no profesamos la fe por Alá, tenemos que ser perseguidos porque somos considerados como infieles. O sea, esa sería la parte de hierro, la parte que no tiene ninguna compasión. Nosotros lo estamos viendo dentro de las mismas costumbres de ellos, donde hemos conocido, por ejemplo, de esa práctica que hay de poner mujeres en el centro de un campo como de fútbol y simplemente dispararle con toda la gente viendo, o sea, cosas que realmente superan, digamos que lo que hemos visto durante toda la vida. ¿Y cuál sería la parte de barro? La parte supuestamente religiosa. ¿Por qué digo supuestamente? Porque nosotros estamos viendo la desviación absoluta de la palabra. Lejos de la palabra, hoy se habla contra la palabra, hoy se habla es de aprobar lo que el Eterno había condenado. Si el Eterno no aprueba la homosexualidad, tenemos hoy un inmenso porcentaje de los sacerdotes, por ejemplo, que son homosexuales, que estamos viendo tantos escándalos y tantas cosas, y cómo se promueve y cómo se apoya todo este sistema ateo y este sistema comunista. Yo siempre cuando hablo de mi testimonio, yo recuerdo muchísimo mi sorpresa cuando yo empecé mi carrera de psicología siendo muy, muy joven. Porque yo terminé el bachillerato de 16 años y empecé la carrera. Y yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana, era la universidad de jesuitas. Yo pensé, en aquel tiempo yo era católica y yo pensaba que yo iba a llegar como en mi casa, pero resulta que me encontré con que el énfasis era en que nos volviéramos ateos. Y eso fue una lucha, porque yo en aquel tiempo ni tenía los elementos para discutir, pero tenía la fe y la convicción en el Eterno. Y eso fue una lucha constante contra esa presión para que nosotros nos fuéramos en contra del Eterno. Todo esto nos hace a nosotros, nos da a nosotros la idea de todo ese sistema, de ese cuarto reino y de esas piernas. Fíjese, el Corán habla de María y de Jesús. El Corán está tan íntimamente ligado con el catolicismo que habla de María y de Jesús y utiliza la frase Isa y Miriam, que aparece 16 veces en el Corán, y otras 9 veces como Isa, que traducido es Jesús, que significa Jesús, hijo de María. Si ustedes buscan por internet, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, cosas muy interesantes como esta. En el mensaje a la ONU en septiembre del 2012, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, dedicó largos minutos a hablar sobre la venida de Jesucristo. O sea, que eso era pues como, pues imagínense, pues él hablando de la venida de Jesucristo, y entre otras cosas dijo que la llegada sería el fin de la pobreza, de la discriminación y de la inmoralidad. Entonces, escuchar un musulmán hablando de Jesucristo, pues claro que fue algo que causó muchísimo revuelo. Mohamed o Mahoma se casó con una mujer llamada Khadija, una mujer convertida al catolicismo.
Mohammed tenía un primo llamado Barakwa, que era fiel católico y se convirtió en el consejero de Mohammed y quien influenció fuertemente para el antisemitismo, para levantar el odio contra el pueblo judío. Ahí nosotros, y esto es una alianza que viene desde el mismo tiempo de Yeshua, viene todo ese imperio romano que al final de cuentas nunca ha dejado de dominar, sigue siendo vigente y hoy sí que lo estamos viendo nosotros en control de todo. Voy a hablarles en este momento de 3 estados que son muy importantes de aprender en el mundo, porque nosotros tenemos que estar alerta de algo. No todos los países tienen, o sea, estos 3 estados no están bajo la jurisdicción de ningún país. Son estados independientes y eso hace que el mundo pueda cambiar de dirección en cualquier momento. Los 3 estados son el Estado de Colombia, el Estado del Vaticano y el Reino Unido. Esto es importante de entenderlo porque en el Estado o el Distrito de Columbia, allí donde se encuentra, en Washington, donde se encuentra el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este estado de Colombia no es un estado como cualquiera de los Estados Unidos. Este es un estado absolutamente independiente de los Estados Unidos. Es decir, que en un momento dado, el presidente de los Estados Unidos puede aislar el resto de la nación y simplemente legislar desde el estado del Distrito de Columbia como quiera, de una manera completamente autónoma, sin que importe lo que suceda con el resto del país. A mí me gustaría que ustedes buscaran información sobre esto, porque eso nos tiene a nosotros que hacer pensar y reflexionar en cosas que pueden suceder muy importantes. ¿Quién está en la Casa Blanca? En el momento en que la Casa Blanca esté, digamos, ya en el tiempo final, en manos de una persona del sistema del antimesías, ya no va a importar para nada las leyes mismas de los Estados Unidos, porque esto tiene una legislación específica, especial y no como cualquier otro estado. Ahora, viene el Estado del Vaticano. El Vaticano solamente tiene 1,000 habitantes, pero tiene su propio ejército y tiene su propia banca. Esto tampoco es algo al azar, esto tampoco. Roma no tiene nada que ver con o Italia, digamos. Italia mismo no tiene nada que ver con el Vaticano. El Vaticano es completamente autónomo, así que ya vamos viendo que hay 3 poderes que al final, si se unen todos estos poderes y están en manos de personas que están en un común acuerdo, bueno, la historia del mundo va a cambiar así como está anunciado. La tercera es la mancomunidad de las naciones, que son todos los dominios de la reina de Inglaterra. Ustedes lo pueden ver allí en la imagen. Todas estas comunidades tienen un fuero especial y tienen algo en común que es muy interesante y es la presencia del obelisco. O sea, estos 3 estados independientes están determinados y señalados por la presencia del obelisco. La aguja de Cleopatra en Londres, en Washington, el obelisco que conocemos, y el Vaticano, el obelisco que está en todo el centro de la plaza, que era el obelisco de Calígula, hoy colocado en todo el centro del Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué está colocado esto? Nosotros sabemos que el obelisco es un símbolo fálico y es un símbolo de poder, es el símbolo busca las alturas, es muy parecido o es el mismo sentido, lógicamente, que lo que tiene Babilonia, lo que tuvo Babel en un principio, la torre que querían que llegara hasta el cielo.
Desde 1743 aparece un grupo que lo estoy mencionando acá porque tiene que ver directamente con Israel, porque aquí estamos viendo entonces como los grandes poderes del mundo y con Israel hay un grupo que es muy importante de analizar, que es la familia los Rothschild. Conocido como la casa Rothschild o Rothschild se le decía antes, hoy yo veo que se dice Rothschild, o simplemente los Rothschild, que es una dinastía europea de origen judío alemán, que sus integrantes fundaron la banca, las instituciones financieras a finales del siglo XVIII y se convirtieron a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Ellos jugaron un papel muy importante en la financiación de la infraestructura gubernamental de Israel, por eso los estoy nombrando. James Armand de Rothschild financió el edificio de la Knesset en Israel. Y fíjense esto que llama la atención. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el edificio de la Knesset en Israel, pero la Knesset fue construida con la condición de no permitir la entrada al proyecto por nadie que no fuera del grupo de los Rothschild. La construcción tiene un claro simbolismo esotérico y masónico, y esta es la casa de gobierno en Israel. Allí está en la Knesset, está la pirámide con el ojo que todo lo ve, que sabemos que son símbolos esotéricos y paganos y masónicos. Está la escala de la francmasonería, que es la escalera que sube de la oscuridad hacia la luz. Y miren esto que lo copié directamente de la información que aparece en la Knesset. Dice, subiendo las escaleras, el visitante deja gradualmente las profundidades de la oscuridad para finalmente llegar a la luz del sol glorioso. Hay exactamente 3 tramos de 10 escalones cada uno, con un total de 30 escalones. Representa los primeros 30 grados de la francmasonería, donde lo profano es tomado de las profundidades de la vida material a la sabiduría y la iluminación, a la luz. Sabemos que la francmasonería tiene un total de 33 grados y más tarde vamos a ver dónde podemos encontrar podemos encontrar los últimos 3 grados de la estructura. En la parte derecha de la escalera, en las paredes de la roca antigua, hay reminiscencias de la antigua Israel, de la antigua Jerusalén, mientras que a la izquierda hay una pared lisa y moderna. Esto representa el tiempo que la naturaleza oculta las enseñanzas que han sido transmitidas desde la antigüedad hasta nuestros días. Es decir, es como si dentro de la Knesset nos mostraran que las enseñanzas de Israel van siendo borradas. Una vez suba las escaleras, el visitante podrá admirar una magnífica vista de Jerusalén. En forma simbólica, la persona iluminada ha adquirido una vista espiritual. Esto es copiado de todo esto. La biblioteca está dividida en 3 niveles que representan los 3 últimos grados de la francmasonería. El 31, 32 y 33. El primer nivel está reservado para los abogados, el segundo para los jueces y en el tercer nivel los libros del tercer nivel solo pueden ser leídos por magistrados jubilados. El funcionamiento de la biblioteca, donde la información es privilegio exclusivo de unos pocos, directamente guarda relación con el funcionamiento de las órdenes ocultas, donde solo podrán recibir las enseñanzas de un cierto grado los iniciados que se hubieran superado con éxito en los grados anteriores. Fíjense esto, la biblioteca contiene trabajos legales, judiciales, filosóficos y espirituales. Y no cabe duda que los libros reservados contienen gran riqueza de conocimiento esotérico. Directamente encima del nivel más alto de la biblioteca, que representa el nivel 33, se encuentra la base de la pirámide. Es decir, cuando ya suben hasta ese nivel 33, se puede observar la base de la pirámide. Y aquí es donde la francmasonería simbólicamente termina y la orden escondida de los Illuminati comienza. Estas son fotografías reales de la Knesset.
Directamente bajo el ápice de la pirámide en el suelo podemos encontrar modelos de geometría sagrados. Se encuentra en la quenese del símbolo de fertilidad. Dice, fuera de las salas de audiencia hay una escalera que lleva a un nivel inferior. Ningún templo oculto estaría completo si no tuviera los dos elementos siguientes, que son, como ustedes lo pueden ver ahí, la figura de genitales femeninos y la figura de un genital masculino atravesándolo. En el centro de la escalera está la forma de una Vesica Piscis, una representación de los genitales femeninos penetrado por una columna o símbolo fálico. Es un símbolo de fertilidad obvio y una unión de los principios masculino y femenino. Los numerosos templos ocultos insertan un símbolo de fertilidad en el piso inferior. Allí está como el Manitoba Congreso o el edificio legislativo en Washington. Pero por lo general hay una rotonda junto a los símbolos de fertilidad y aquí en la Knesset la encontramos. Y miren lo que hay al final de la rotonda. En el exterior de la Corte Suprema de Justicia contiene características simbólicas. Hay que seguir, si uno sigue, como ven ustedes ahí en la fotografía, que dicen siga el camino de Dorothy de Rothschild. Entonces dice que si sigue el camino va a ver a dónde lo lleva y lo lleva directamente a dónde, al obelisco. Esta es la arboleda de Dorothy Rothschild. El obelisco es el símbolo oculto y ostensible más comúnmente usado en todo el mundo. El Egipto antiguo, el culto de este símbolo fálico tuvo que ver con el dios Osiris. Todo esto entonces está en los principales sitios del mundo y lo vemos también entonces en Israel. El patio, recuerden que les dije ahora lo que había al final en el patio. El patio es parecido a un jardín zen, una fuente de agua burbujea constantemente y corre por un camino estrecho hacia una piedra extraña. La documentación de la Corte Suprema dice que el patio es una representación física del Salmo 85:11. Siempre va a quedar fácil ajustar la palabra, a acomodarla a cualquier cosa, pero dice la verdad brota de la tierra y la justicia mira hacia abajo desde el cielo. Ahora miremos, ¿qué es la cosa? Porque dice que la verdad saltó a la tierra, ¿qué es lo que conduce? La superficie pulida de esa piedra que está ahí al final de ese corredor refleja una imagen deformada del patio. Y la imagen del patio que se refleja en la piedra, ¿qué es? Imagínense que es una cruz pisoteada. En el centro de las plazas de aparcamiento, las vías están en forma de cruz cristiana. Jerry Golden ha mencionado que a esta cruz ha sido expresamente colocada para ser pisoteada por los invitados. Entonces, fíjense, todo esto que nosotros estamos encontrando en estados que son completamente independientes, nos tienen que hacer reflexionar en este tiempo final. Si nosotros no nos alineamos desde ahora con el Todopoderoso, si nosotros nos dejamos meter dentro de toda este boom, digamos, del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de todo, de la izquierda comunista que estamos viendo, si nosotros no estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, o sea, va a ser bien difícil poder soportar ese tiempo final. Los pies de la estatua entonces dice que serán de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, y será un reino dividido. Ellos nunca se van a unir. Miren, no se pueden unir que la izquierda, que Roma, que los musulmanes, ellos nunca se van a unir, solamente por alianzas humanas, como dice el verso 43. El hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Hoy lo podemos entender. Hoy podemos entender perfectamente el tema. Ellos se unen
Nosotros vemos, por ejemplo, hoy los casos ya muy concretos. Vemos, por ejemplo, a Venezuela y los terroristas, digamos, de Colombia, apoyando los grupos terroristas musulmanes, que uno dice, oh, pero están en la misma página, están en la misma sintonía. Sí, se están apoyando todos mutuamente, pero no se van a unir, simplemente van a ser alianzas humanas. En los días de estos reyes, dice entonces, le sigue diciendo la revelación, en los días de estos reyes. ¿Cuál es el día de estos reyes? En este tiempo de ahora, cuando nosotros ya vemos el hierro y el barro unidos, cuando estamos conociendo todos estos, digamos, secretos que hay en el mundo, que ya están a la luz. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es ese reino? Yeshua, el reino que viene, el milenio que viene a establecer Yeshua. Ni será el reino dejado a otro pueblo. No va a ser un reino, ya ese es el final. Dice, viene el milenio, después la nueva Jerusalén. Dice que desmenuzará y consumirá a todos esos reinos. Todos estos grupos que hemos analizado van a ser destruidos, pero él dice permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, la piedra no cortada con mano es la que acaba desde la misma Babilonia hasta lo de esta unión del hierro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer al porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Quién es esa roca? La roca sabemos que es Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque Mateo, por ejemplo, 21:44 dice que el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayera lo desmenuzará. Si la piedra, si nosotros caemos sobre la piedra, es decir, si nosotros venimos a Yeshua, que es la roca, nosotros somos quebrantados, nuestra vida es cambiada, nuestro corazón de piedra es transformado en un corazón de carne. Pero sobre quien caiga Yeshua, porque nosotros lo buscamos, lo aceptamos, pero sobre quien caiga Yeshua será despedazado en juicio. El reino, este reino nos está hablando, en el tiempo vendrá un reino. ¿Cuándo empezó ese reino? El reino empezó con Juan el Bautista. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que estos últimos tiempos son los últimos 2000 años, más estos años de más que llevamos, pero desde el tiempo de Juan el Bautista, que fue el que anunció, el que vino a abrir paso para que se manifestara la luz del mundo. Ahora, Marcos 9:1 también nos dice que él, hablando de que nos está confirmando del reino de Dios. En Zacarías nos dice que esa roca se transformaría en un gran monte. ¿Dónde encontramos eso? En Zacarías 4:7, que nos da la explicación. ¿Quién eres tú, gran monte? Dice, delante de Zorobabel. Recordemos que Zorobabel significa nacido en Babilonia. Será reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Este que es un texto que realmente sin duda se relaciona con Yeshua. Está hablando del Eterno. ¿Quién es el gran monte? El Eterno. Que delante de los nacidos en Babilonia, es decir, delante de nosotros que nacimos en Babilonia, que nacimos en la Babilonia del mundo, sería reducido a llanura. Ustedes recuerdan lo que decía Pablo, dice que que Yeshua, siendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios y se hizo un hombre que se humilló hasta lo sumo. Es decir, el gran monte, que era el Eterno, se redujo a llanura enviando su palabra. Y dice que sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Cómo conocemos nosotros a Yeshua? Como la gracia, como el dador de la gracia, como el tiempo de la gracia. Eso no es una coincidencia. Ahora, sabemos que la palabra piedra es la palabra Eben, que significa padre, hijo.
Entonces, ¿quién es esa roca que al final viene contra la pierna, a destruir todos esos reinos, incluyendo de la misma cabeza de oro? Ya sabemos, es Yeshua. Un dato que es muy interesante está en la historia babilónica. En la historia de Babilonia nosotros podemos entender que Daniel estaba utilizando un lenguaje, o el Eterno le reveló a Daniel con un lenguaje babilónico que el rey y todos los que estaban escuchando podían entender, porque en aquel tiempo era muy famosa la historia del dios Eulil, padre de Marduk, que era el dios más importante en aquel momento, que se ve atacado con piedras. Marduk sale victorioso y se le llamaba la piedra de la montaña victoriosa. Marduk llama a Eulil el señor de las tierras. Entonces, ustedes imaginémonos por un momento a Nabucodonosor oyendo la interpretación cuando él sabe que su Dios, que su Dios Marduk tiene esa historia de que él va a ser atacado con piedras. Por eso es que en la profecía, en esa palabra revelada, él habla de una roca no cortada con mano, es decir, nos está hablando de Elohim mismo viniendo contra todos estos reinos. De esas leyendas nació la obsesión por hacer obeliscos y colocar en sitios altos los ídolos para evitar que las piedras los alcanzaran. Es decir, ellos siempre están buscando, y recuerden que prohibido en la Torá misma con la construcción de los lugares altos. Entonces sigue diciendo, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Elohim vuestro es Elohim de dioses y Señor de los reyes, el que revela misterios, pues pudiste revelar este misterio. El mismo Nabucodonosor lo reconoció. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Se hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Recordemos que el Eterno, siempre que Israel ha ido en cautiverio, ha puesto por lo menos uno de sus hombres como segundo al mando para poder tener él el control y la protección. Lo hizo con Moisés en Egipto, lo hizo con José en Egipto, ahora lo hace con Daniel y sus tres amigos. En los últimos tiempos, y con esto terminamos, entonces, ¿qué está pasando ahora? Nosotros somos testigos de el cambio que están haciendo estas alianzas que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo hoy todos los países, en Europa está más claro, pero pues todos los países están igualmente infiltrados. Estamos viendo cómo el pueblo musulmán va tomando posesión de muchos de países estratégicos. Ahora vemos también al comunismo avanzando de una manera fuerte, pero sobre todo estableciendo un sistema que sea mezclado aún en el pueblo creyente. Fíjense y verá. Una cosa es la persona que reconoce ser, por ejemplo, comunista ateo. Recordemos que el comunismo es ateo. Una persona creyente no puede decir que es de izquierda porque o está equivocado de Elohim o está equivocado de grupo político, porque la izquierda es atea, es contra el Eterno. Yo no puedo decir que yo soy una persona creyente y que estoy contra el Eterno. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se está imponiendo el sistema en el mundo creyente? A través del lenguaje, por ejemplo, a través de utilizar un lenguaje diferente. El lenguaje del Eterno es ¿cuál? Reconciliación, justicia, amor, paz, unidad. Ese es el lenguaje del Eterno. El lenguaje del antimesías, de todo este sistema final, de todo este sistema de las piernas y de los pies, de esas alianzas, es todo lo contrario.
es división, es persecución, es odio, es crear conflicto entre las diferentes razas, entre los diferentes grupos económicos, es sembrar la idea de los oprimidos y los opresores. Ese es el lenguaje que se utiliza. Y tristemente, muchas personas son creyentes, están del lado del Eterno, se van dejando influenciar sin darse cuenta de todo esto. Hoy se impone para el malo el indulto, pero para el bueno persecución. Lo estamos viendo con ejemplos en todos los países. Las personas que les prueban que han robado, que han hecho desastres, nada les ocurre, los defienden, los ponen, y la misma gente, yo veo la misma gente creyente defendiéndolo. O sea, hay ya un cambio en la mente que hace que no todo el que dice Señor, Señor, de verdad puede entrar al reino de los cielos. No el tema del género, por ejemplo, desde los niños ya enseñándoles que no se nace hombre ni mujer, sino que se llega a serlo, que hay una opción de elección. Todo eso es para ir en contra de ¿qué? De la creación del Eterno. El trabajo como base del sustento ahora es cambiado por la limosna del Estado. O sea, ahora todo el mundo quiere una limosna del Estado. Entonces, si le prometen que ya no va a tener que trabajar, sino que le van a dar una bolsa de alimentos, entonces la gente queda feliz y defienden el sistema. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Eterno? El que no trabaje, que no coma. Son dos, es un enfrentamiento, son dos posiciones radicalmente opuestas. Hay una falsa paz que está relacionada con todo esto. El tema de la tolerancia. Hoy, si uno está hablando de lo que el Eterno permite o prohíbe, a uno lo tratan ya no de fanático, sino de intolerante. Ya tiene que admitir todo, no puede hablar de nada. O sea, hoy el tema de la tolerancia tiene un relieve importantísimo. La propiedad privada y la riqueza. Desde los tiempos bíblicos, Abraham era un hombre rico. Abraham tenía siervos. Nosotros vemos en los tiempos bíblicos del mismo Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Siempre ha habido riqueza y pobreza. En los que tienen la riqueza, dándole oportunidad de trabajo a los que tenemos menos recursos. Pero eso es parte del mismo diseño. Ahora el sistema de la bestia divide los burgueses como los dueños de la producción, y los proletarios, los trabajadores, y haciendo esa diferenciación que veíamos ahora como entre opresores y oprimidos. Es decir, creando como la idea de que la persona que tiene es un enemigo del que no tiene, cuando definitivamente en toda ocasión, en todo tiempo, habíamos visto la misma voluntad del Eterno, que existieran las diferencias. El globalismo, ya se lucha porque no haya una determinación de los pueblos para delimitar sus propias fronteras. Y uno ve personas creyentes diciendo, apoyando eso, apoyando el globalismo, que ya no haya fronteras, que abran la frontera. Esto es el sistema del antimesías. Esto es el pensamiento completamente diferente al del Eterno. El Eterno siempre dijo: ustedes son un pueblo apartado, separado. Ustedes no pueden mezclarse, ustedes no deben casarse. El Eterno hace esto. Ahora él se enseña todo lo contrario. El lenguaje inclusivo de género, que esto de hablar a los hombres y a las mujeres, tenerlas que nombrar. ¿Contra qué va finalmente esto? Esto es una sublevación contra el orden de autoridad del Eterno. El Eterno estableció que la autoridad venía de él sobre el varón, del varón sobre la mujer, y del varón y la mujer sobre los hijos. Pero ahora ese lenguaje inclusivo de género, lo que apunta es en contra de toda la autoridad del Eterno. El aborto, el principio. Ahora, yo no sé si ustedes escucharon la semana pasada la propuesta que se hizo
acá en los Estados Unidos de cambiar el término de pedir el aborto por exigir que es que la libertad de reproducción, así se va a llamar de aquí en adelante. Como si toda la vida no hubiera existido libertad de reproducción. Yo no conozco a nadie que tenga que ir a pedir permiso para tener un hijo. La palabra empoderamiento. Y muchas personas hoy pretendiendo ser muy cultos y muy a la última moda, utilizan esta palabra de empoderamiento sin saber de dónde viene. Esa palabra surgió en 1985 y era la sigla de DAWN, que significa Development Alternatives with Women for a New Age. Esto es simplemente poner a la mujer, es un movimiento feminista que va a hacer que la mujer se vaya contra todo tipo de autoridad, que deje la posición establecida por el Eterno. Como nosotros podemos ver, todo esto conduce a todo este tiempo final, a esas alianzas humanas trabajando unidas. La manera, es una manera, esto del empoderamiento, es una manera de terminar con la estructura familiar, social y religiosa. Nosotros no tenemos que empoderarnos de nada, nosotros tenemos que someternos al Eterno. Así que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todo esto que está ocurriendo. Con todo esto terminamos entonces y hemos analizado esa imagen que fue presentada por el Eterno a Nabucodonosor. Somos testigos del cumplimiento literal y exacto. Podemos ver a través de la historia el orden exacto. Podemos ver aquí mismo en el libro de Daniel, lo vamos a ver más adelante, cómo los medos persas llegan y lo desplazan, cómo son los medos persas los que permiten el regreso a Israel, pero cómo viene después el imperio griego y después el imperio romano y cómo todo lo que está sucediendo en el día de hoy. Así que resalto nomás esto. Recordemos, yo quiero que solamente recordemos algo en nuestro corazón. El Eterno es el único Elohim verdadero. Es el único, el que pone reyes, el que quita reyes, el que dice cómo se hace, el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. En Él podemos confiar en su palabra. Y de hecho, si no confiamos y si no aprendemos de su pensamiento, rápidamente nos vamos a ir al pensamiento que se está imponiendo ahora por esas alianzas mundiales. Esta es la hora de enseñar a los hijos la palabra del Eterno como fue ordenado en la Torá. Las enseñarás a los hijos. ¿Por qué? Porque en los colegios lo que se está enseñando a los hijos es una distorsión absoluta del pensamiento del Eterno. Cuando los hijos los están escuchando a ustedes hablar del Eterno, están escuchando un lenguaje absolutamente extraño para ellos si ustedes no lo sientan desde el principio a enseñarles la palabra del Eterno. Esto es algo que a nosotros nos tiene que mover muy fuertemente, conocer de esta revelación. Yo los espero entonces para la próxima semana, porque sabemos que son 7 revelaciones muy importantes en el libro de Daniel. Así que vamos a continuar la próxima semana con estudiando el libro. Me gusta que ustedes se adelanten, vayan al capítulo 3, léanlo antes de venir a que lo analicemos y pidámosle al Eterno que de todo esto que hemos aprendido hoy, Él nos deje en el corazón grabado a través de su rúa de santidad esa fe en su palabra, en su poder y el sometimiento y la obediencia que nos dé a través de darnos un corazón sensible. Que el Todopoderoso los bendiga, los guarde, que tengan una feliz noche, Laila Top para todos y los espero entonces la próxima semana. Shalom, shalom para todos. Shalom, Laila Top. Muchísimas gracias. Que el Eterno nos bendiga y un saludo para todos. Me alegra tanto poderlos saludar por acá. Excelente, hermano. Excelente de Bucaramanga.
Shalom. Shalom para todos, que haya mucha reflexión con todo esto. Bendiciones. Shalom, shalom, Gracias. toda rabá. Bendiciones. ¿Ah? Con todo gusto, con todo el amor del caso. Así que para adelante y los espero la próxima semana. Shalom, shalom. Con la ayuda del Padre aquí estaremos. Laila, tú, gracias. Toda rabá, hermana. Bendiciones.